¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo, un espacio organizado, liderado y difundido por la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia, SEPA. Un proyecto que persigue divulgar, que persigue difundir contenidos de calidad relacionados con la salud de nuestras encías, con la salud de nuestra boca, con nuestra salud gingival, a fin de cuentas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Nos vamos a acercar a esos productos naturales que están revolucionando el mundo de la higiene dental. Para ello contaremos con la presencia de la periodoncista Cristina Serrano, la doctora Serrano, que en unos minutos estará con nosotros. Antes, permítanme que les comente algunas cosas del proyecto Cuida tus encías. Por ejemplo, que pueden seguir toda nuestra información puntualmente todas las semanas. Hay contenidos nuevos relacionados con la salud de sus encías en la página web cuidatusencías.es, como ven aquí en pantalla. Desen de alta, no solamente en la página web, sino también en nuestro newsletter. Tienen la posibilidad, además en estos momentos, porque hay una promoción de si una vez se han suscrito, pueden recibir en sus casas un estuche con todos productos de higiene bucodental, que está a su disposición sin ningún tipo de compromiso, solamente por seguir el proyecto Cuida tus encías. Un proyecto que persigue, como les digo, dar respuesta a muchas de las dudas y de las preguntas que ustedes tienen. Hacemos una pausa y empezamos. Lo dicho, ya tengo aquí esperándonos a la doctora Cristina Serrano. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Ángel. Estoy encantada. Muchísimas gracias. Encantados nosotros, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Fundación SEPA, de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia. Les presento a Cristina Serrano, aparte de periodoncista, es la secretaria del Grupo de Trabajo Diabetes y Enfermedad Periodontal de SEPA y también de la Sociedad Española de Diabetes, de la SED, y además es miembro de la Junta Editorial de la revista Cuida tus encías, la encargada de la sección Al Día. Un gran trabajo el que hace de divulgación y que nos ayuda a divulgar. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues vamos a hablar de, como decía yo al principio, de esos productos naturales. Está habiendo una tendencia en general en la sociedad, ¿no?, más ecologista, de acercarnos a productos menos invasivos, y esto también está llegando al mundo de la higiene bucodental. Quiero empezar preguntándole si es posible mantener una correcta higiene bucodental con este tipo de productos. Bueno, pues quizá todavía no sea posible al 100%, pero probablemente en un futuro próximo pues sí que lo sea, porque para conseguir mantener una buena higiene dental, por supuesto, lo más importante es la eliminación mecánica de la placa, con un buen cepillado, pero no es suficiente. Necesitamos además realizar también un cepillado interdental, utilizar pasta de dientes, a veces necesitamos también utilizar colutorios, que tienen una serie de sustancias químicas que nos ayudan a prevenir las bacterias que producen la caries y la gingivitis. El problema de estas sustancias químicas es que también tienen sus efectos colaterales. Por ejemplo, pues el flúor no se le puede dar a niños muy pequeños por el riesgo a que se lo traguen y que pueda ser tóxico. La clorhexidina produce tinciones en los dientes. Por tanto, pues unido a lo que comentas, pues a la preocupación social por el medio ambiente, a que a nadie nos hace gracia introducir químicos en nuestra salud que no sean estrictamente necesarios y tampoco en nuestra boca, pues se está empezando pues a volver otra vez a estudiar, a apostar por esos productos que nos ofrece la naturaleza. Y la verdad es que, bueno, pues se están realizando actualmente muchos estudios encaminados a ello, en ese sentido. De ello vamos a hablar en los próximos minutos porque hay mucha información interesante, mucha ciencia, como nos contaba la doctora Serrano, pero quisiera empezar preguntándole por lo que es un producto natural. ¿Qué entendemos por producto natural y qué no lo sería, por tanto?
Vale, pues los productos naturales son aquellos que proceden de las plantas, aquellos que proceden de los animales. Por ejemplo, en algunas pastas de dientes viene dentro de la composición caseína, que es una proteína derivada de la leche, y aquellos que proceden también de los productos, de los minerales. Entonces, sobre todo en los estudios que se están realizando, se están basando en productos derivados de las plantas. Porque a nivel, por ejemplo, de odontología, pues se ha visto que las personas que toman mucha fruta y mucha verdura, gracias a los antioxidantes procedentes de las plantas que toman, presentan una mejor higiene oral. Se ha visto que estos antioxidantes, por ejemplo, los polifenoles, son, por ejemplo, las catequinas del té verde, el resveratrol que encontramos en las uvas moradas y en el vino tinto, por ejemplo, tienen una gran capacidad antioxidante, antiinflamatoria, antibacteriana, y eso es importante, tiene múltiples beneficios para la salud general, pero también para la salud de la boca. Y no solamente ingiriendo esos productos, sino que se está ensayando en estudios, en principio se empezó con estudios in vitro, se está ensayando si esos productos utilizados, vehiculizados en pastas de dientes, en colutorios o incluso en chicles, podrían ser eficaces también para la salud gingival y para prevenir la caries en ese tipo de almacenamiento, digamos, a nivel local. Qué interesante todo lo que estamos escuchando. Y, Cristina, ¿qué productos se pueden utilizar cuando nos centramos concretamente en la higiene bucodental? ¿En qué 3 grandes áreas, ¿no?, podemos utilizar este tipo de productos? Bien, los más utilizados, no los más utilizados, sino digamos los más estudiados por los estudios científicos, por ejemplo, uno de ellos es el té verde. El té verde se ha visto que tiene gran capacidad, como decía, antioxidante, antiinflamatoria y antibacteriana. Es muy eficaz, por ejemplo, impidiendo la adhesión de las bacterias al diente. Entonces, se vio que era muy interesante ingiriendo ese té verde, ingiriendo una, 2, 3 tazas de té verde al día, pero además se ha estudiado en pastas, en colutorios y en chicles. Incluso se ha comparado con la clorexidina, con pastas y colutorios con clorexidina, con resultados bastante similares. Por tanto, se piensa que puede ser un material bioactivo bastante interesante para añadir a pastas y colutorios. Otro componente también que se ha estudiado bastante es la curcumina, procedente de la cúrcuma, con lo que se hace el curry. La curcumina también tiene una grandísima capacidad antiinflamatoria. Y, por ejemplo, en este caso la curcumina se ha estudiado en colutorio, realizando una solución de curcumina, por ejemplo, al 0,1% y se ha comparado con la clorexidina al 0,2%, observándose también buenos resultados. Igual con el arándano. Con el arándano también se ha intentado hacer colutorios. Otra opción que se está estudiando también es el própolis o el propóleo, que es una sustancia que crean las abejas para hacer sus colmenas. Esta sustancia lo que hacen es tomar exudados de las plantas y lo mezclan con su propia saliva, y es una sustancia muy interesante porque tiene multitud de antioxidantes. Ya, por ejemplo, los antiguos griegos lo utilizaban para curar abscesos, por ejemplo. Entonces, también se está intentando utilizar esta sustancia tanto en pastas como en colutorios como en chicles. Y en algunos casos, son productos que ya están a la venta. Hay más sustancias derivadas de las plantas, como por ejemplo la camomila, que es antiinflamatoria, la menta, el limoneno, por ejemplo, también la equinácea, la mirra, y muchas de las pastas herbales tienen multitud de sustancias, multitud de derivados de plantas.
Comprobamos escuchando a la doctora Serrano que hay una gran variedad de productos naturales que se pueden aplicar a nuestra salud bucodental, pero la pregunta del millón sería si son eficientes o no. Es decir, si los resultados que persiguen son los que médicamente un profesional como usted es el que valida, ¿no? Sí, porque de hecho de lo que se trata es de conseguir que pues ese producto herbal sea al menos igual de eficaz que los productos químicos que ya están súper estudiados y testados, pero que tengan menos efectos colaterales al no llevar esos químicos. Entonces, como cada vez hay más demanda, las personas que tienden a comprar estas sustancias, pues ya el hecho pues, de que sea vegano, que no se testen animales, que no lleve colorantes o aditivos artificiales, y sobre todo que piensan que por el hecho de ser naturales son más seguros, pues para el consumidor ya es suficiente. Pero hay que fijarnos en otras muchas más cosas, por ejemplo, en la sustantividad. La sustantividad es el tiempo de permanencia que esa sustancia que queremos que sea bioactiva permanece, pues tanto, por ejemplo, en la mucosa bucal como en la superficie de los dientes, para que sea capaz pues, de eliminar a los microorganismos. Entonces, por ejemplo, la clorhexidina tiene una sustantividad de 12 horas. Desde que te enjuagas con clorhexidina, se mantiene en la boca durante 12 horas. Sin embargo, hoy por hoy desconocemos la sustantividad de estas sustancias herbáceas. Luego, por otro lado, como lo que pretendemos es que sea similar a los productos que ya conocemos, pues hay que compararla en los estudios, hay que comparar estas sustancias herbales con las sustancias que ya conocemos. Esos serían los controles positivos. Actualmente, digamos que en la mayoría de los casos estamos en una primera fase. Se compara con controles negativos para saber si tiene al menos cierta eficacia. O sea, se compara, por ejemplo, con pastas sin flúor o con pastas sin clorhexidina, pero hay que compararla con pastas con flúor y con pastas con clorhexidina. Otra cosa que deberían de ser estas pastas o estos colutorios, si no necesitan químicos y utilizamos productos de la naturaleza, es más baratas, que exista una buena relación calidad-precio. Y actualmente pues pasa como con los alimentos para veganos o los alimentos sin gluten, que todavía son más caros y no deberían de serlo. Supongo que será cuestión de tiempo. Otra cosa importante para el paciente, es que para el consumidor, es que piensa que por el hecho de ser naturales no tienen ningún tipo de toxicidad, ni producen alergias, ni producen hipersensibilidades, pero los estudios que se han hecho, pues se ha visto que pueden producir alergias o hipersensibilidades tanto las pastas herbales como las pastas convencionales. Además, estas pastas normalmente tienen multitud de productos, multitud de hierbas, por tanto, así es más difícil de estudiar. Si tienen solamente un ingrediente bioactivo, es más fácil saber si es tóxico o no es tóxico y es más fácil saber si es eficaz o no es eficaz. Cuando son muchos los que vienen dentro de ese colutorio o de esa pasta, pues los estudios en cuanto a toxicidad y en cuanto a seguridad pues son más difíciles de realizar. Y todavía pues estamos un poco en esa fase. Entonces, ¿qué es lo que debería llamarnos la atención? Es decir, ¿qué contraindicaciones pueden tener estos productos? ¿Qué riesgos pueden tener estos productos que a nivel de usuario, a nivel de paciente o de consumidor deberíamos tener en cuenta, Cristina? A ver, tenemos que tener en cuenta pues, que actualmente pues, nos bombardean mucho en la televisión o nos bombardean mucho por internet. Entonces, por ejemplo, se venden pastas de dientes para veganos que te dicen que no tienen flúor, que no tienen nada relacionado con animales, que todo es súper natural, pero te dicen, por ejemplo, y solo te dicen eso, que en su composición tienen abrasivos suaves naturales, pero no te dicen ni qué son ni en qué concentración. Eso es un poco pues delicado, porque muchas veces pues pueden ser minerales, pero pueden ser minerales como la piedra pómez, por ejemplo, que puedan ser muy abrasivos y desgastar tus dientes o producirte hipersensibilidad. Otras veces es que te dicen que son productos naturales herbáceos, pero no te dicen la composición.
yo no compraría ninguna pasta de dientes, ningún colutorio sin saber exactamente cuál es la composición. Otra cosa que está muy de moda también últimamente es una pasta de dientes que se vende por internet para veganos con vitamina B12. Sabemos que las personas veganas, al no tomar huevos, leche ni derivados de animales, pues suelen tener un déficit en vitamina D, en vitamina B12 y necesitan suplemento de vitamina B12. Pero este tipo de pastas, es como que te están vendiendo que no necesitas otro suplemento, pero no existe ningún estudio de seguridad sobre estas pastas ni de absorción, porque se supone que una pasta de dientes no te la tienes que tragar. Por tanto, yo creo que no se debe de comprar ese tipo de pastas y que si se tienen que tomar suplementos, pues tiene que ser siempre con tu médico y con las indicaciones que te dé tu médico sobre ello. Y otra cosa que está muy de moda ahora es háztelo tú mismo en internet. Hazte tu propia pasta, tu propio colutorio. De hecho, por ejemplo, pues he leído pastas que, por ejemplo, se hacen con aceite de coco, con Sí, bicarbonato y con quería stevia. preguntarte precisamente por eso, ¿no? Porque existe la técnica, creo que además tiene un nombre, se llama el oil pulling, ¿no? Con aceite de coco. Nos gustaría que nos explicaras en qué consiste y sobre todo que nos alertes de los riesgos, ¿no? Que contrae. Sí, verás, la técnica oil pulling que se está poniendo un poco de moda en Internet, realmente es una técnica milenaria de la cultura ayurvédica fíjate, se pensaba que con esta técnica se curaban hasta 30 enfermedades diferentes y era capaz de eliminar las bacterias no solo de la boca, sino de todo el resto del cuerpo. El secreto mejor guardado de la ciencia, ¿no? Sí. Consiste en coger una cucharada de aceite de sésamo, era originalmente, pero también se puede hacer con aceite de coco, que tiene mejor sabor, y meterla en la boca y empezar a agitar muy fuerte contra la saliva ese aceite, esa grasa, durante 20 minutos. 20 minutos porque de lo que se trata es de mezclar una sustancia alcalina, que es la saliva, con una grasa que normalmente no se mezcla, que es el aceite. Entonces, al final, tú debes de parar cuando consigas esa mezcla homogénea en la que lo que se está realizando realmente es una saponificación, es decir, que esto tiene al final su cosa científica, porque se está formando un jabón con la mezcla entre la grasa y la sustancia alcalina. El aceite de coco tiene ácido láurico y al final se forma una especie de laurilsulfato, y ese jabón, ya sabemos que el jabón destruye la membrana basal de las bacterias, entonces pues podría ayudar a eliminar las bacterias, evidentemente de la boca, no del resto del organismo. Correcto. Y sobre esto, pues sí que es verdad que hay estudios al respecto en la literatura científica. De hecho, hay una revisión sistemática del año pasado en la que analizan todos los estudios que hay, y hay 42 estudios sobre esta técnica. Y bueno, aunque dicen que no tienen claro que podría ser, que pudiera servir para prevenir esas bacterias de la boca, pero los estudios la verdad es que tienen mucho sesgo. Entonces animan a que se realicen estudios serios, porque realmente casi todos los estudios son hechos en la India, hechos en estos países orientales en los que están acostumbrados a estas técnicas. Además de que son 20 minutos de tiempo, después te recomiendan enjuagarte y cepillarte los dientes posteriormente. O sea que esto no sustituye a las técnicas de cepillado habituales. O sea que no solamente hay productos, sino que, como estamos viendo también, existen técnicas basadas en este origen natural, ¿no? De las que estamos informando en el día de hoy. Tengo una duda con respecto, hablamos de países lejanos al nuestro. ¿En nuestro país existe gran concienciación sobre este tema de uso de productos naturales? ¿Qué nivel de uso existe, si te consta algo, Cristina? A ver, a mí te puedo hablar un poco de lo que me preguntan en la consulta. En la consulta es cierto que cada vez la gente ves que se preocupa más y que te pregunta, pues, por ejemplo, pues por los cepillos de madera, o te pregunta por pastas naturales. Aún así,
pensando, pues, no sé, estamos hablando de un 5, de un 10% de los pacientes que me vienen a la consulta, tampoco es mucho. Sí que es verdad que hay una pasta que ya sí se utiliza mucho en España, una pasta bastante conocida en España, que tiene componentes herbales, tiene bicarbonato, tiene camomila, mirra, menta, etcétera, y que la verdad es que se utiliza, yo creo que bastante, esta pasta. Y luego las pastas, por ejemplo, con té verde se pueden encontrar en los herbolarios y sobre todo en Amazon. En Amazon encuentras de todo. O sea, Muy bien. También quería preguntarte por, yo creo que es el momento igual de hacer un recordatorio de los imprescindibles, ¿no? A la hora de mantener una buena higiene dental. Está claro que podemos introducir estos complementos naturales de los que hablábamos, pero creo que es un buen momento para recordar una vez más cuál es la higiene fundamental, cómo debemos gestionarla, cuáles son esos imprescindibles, Cristina. pues mira, los imprescindibles es tener una buena técnica de cepillado y con un cepillo adecuado. Ujú. No recomendamos un cepillo duro, recomendamos cepillo de dureza media o suave, pero eso lo tiene que valorar el paciente con su dentista. Porque yo recomiendo el cepillo suave o el cepillo medio en función de cómo veo cómo se cepilla el paciente. Si se cepilla muy fuerte o es un paciente que tiene lo que llamamos un fenotipo delgado, es decir, una encía delgada con tendencia a que se retraiga, en ese caso recomendamos un cepillo suave. Además, es fundamental pues el tiempo de cepillado y las veces que nos cepillamos al día. Las recomendaciones generales son al menos 2 veces al día y al menos durante 2 minutos cada vez. Y aparte es necesario utilizar hilo dental o cepillos interdentales también a diario. Si nos cabe el cepillo interdental, se ha demostrado científicamente que previene mucho mejor la aparición de gingivitis el cepillo interdental que el hilo dental. Si no cabe el cepillo interdental, pues evidentemente el hilo dental. Y por supuesto necesitamos utilizar pasta de dientes, pues por su capacidad remineralizadora, antibacteriana, pues detergente, etcétera. Y en ocasiones, y eso ya pues se valora también con su dentista y en qué situaciones y cómo manejarlo, la utilización de colutorios. Ujú. Por terminar, Cristina, estamos expuestos permanentemente en la sociedad de información en la que vivimos, estamos expuestos permanentemente a mucha información. Tú lo has comentado en tu intervención anterior. ¿Qué consejos generales podrías darnos para enfrentarnos a este tipo de informaciones que nos puedan llegar sobre productos naturales para la salud de nuestra boca, cepillos de madera, como estabas comentando hace unos instantes? ¿Cuáles serían esos consejos un poco para andar por casa, pero decir, bueno, estoy seguro, puedo tener criterio a la hora de seleccionar un producto u otro, no me la estoy jugando? Bien, bueno, yo lo que diría es que tengamos capacidad crítica a la hora de mirar en Internet pues toda la información. Tenemos como dices, gran acceso a Internet, pero muchas veces yo cuando intento mirar algo, una información en Internet, me encuentro calcada la misma información en muchas páginas. ¿Por Claro. qué? Pues porque no sé no se contrasta la información y muchas veces si el primero que ha escrito la información la ha escrito mal, se ha equivocado o está cometiendo errores, esos errores se multiplican y el hecho de que lo encontremos muchas veces en Internet no quiere decir que sea real y que sea bueno. Entonces yo creo que tenemos que acudir a páginas oficiales pues, de las sociedades científicas, de los colegios médicos oficiales o esta como Cuida tus encías, que tengan una información contrastada. Y sobre todo a la hora de tener en cuenta este tipo de sustancias naturales, pues tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy hay todavía mucho en investigación, que hoy por hoy no se puede sustituir al 100% por los productos que de verdad ya están estudiados, pero que sí que en situaciones determinadas, pues a lo mejor para evitar efectos colaterales a largo plazo de la clorhexidina, pues sí que podemos introducir alguno de estos. Y con respecto a los cepillos de madera, por ejemplo, que he comentado, pues también se pueden intentar utilizar
pero porque también es una alternativa sostenible a los cepillos de plástico, porque realmente es mucha basura de plástico lo que se está produciendo solamente como consecuencia de utilizar cepillos de plástico. Sería una buena opción, pero todavía están por desarrollar los filamentos de esos cepillos, porque muchos de los cepillos de madera, pues los filamentos son de cerdas, de pelos, de jabalí, que son filamentos naturales que no son óptimos, y además pues una persona vegana tampoco los utilizaría, pero muchas veces te venden en los propios cepillos que el plástico que utilizan es un plástico biodegradable y que lo pueden tirar a la basura orgánica perfectamente, pero muchas veces se ha demostrado que esos cepillos realmente los filamentos son de plástico normal, son de nylon y sin embargo te están vendiendo que es de plástico degradable y no lo es. Por tanto, si compras un cepillo de madera, pues lo más seguro quizá es que le quites los filamentos antes de tirarlo a la basura y cada uno y los filamentos al plástico para evitar, pues para intentar ser lo más ecológico posible. Pues para cerrar me suscribo al mensaje que titulaba este especial que estamos haciendo, Productos Naturales, no es oro todo lo que reluce, y efectivamente, como bien nos ha indicado la doctora Serrano, hay mucho avanzado, hay muchos horizontes claros, pero no es oro todo lo que reluce y hay que tener la buena información, que no se podría hacer sin profesionales como la doctora Serrano, a la que le agradezco públicamente que siga colaborando con el proyecto Cuida tus encías, tanto en papel como en digital, y generando esos contenidos de calidad que los avalan firmas como la suya. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas Ha sido un gracias. placer. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues gracias a la doctora una vez más. Con ella hemos aprendido hoy muchas cosas. Creo que tenemos todos algunos argumentos informativos más para poder enfrentarnos a esa realidad de la sociedad de la información /salud. En el caso concreto de la aparición de estos productos naturales que velan o que intentan velar por la salud higiénico-bucodental de nuestras encías. Volvemos la semana que viene con nuevos contenidos. En esta ocasión hablaremos de la relación entre el deporte y la salud de nuestras encías. Pero esto será en una próxima entrega de Cuida tus encías. En nombre de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia, muchas gracias por su atención. Nos vemos en breve.